Amén. Hermano, Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Esto que nos toca hoy son los primeros 12 versículos, aunque vamos necesariamente por el tema, que es el matrimonio y el divorcio, a hacer referencia a otros pasajes también. Mateo, los que están casados nos veremos confrontados, y los que no se han casado, pues abran las orejotas, ¿verdad? Para que puedan ver lo que el Señor piensa del matrimonio. Mateo capítulo 19. Lo que piensa del matrimonio y lo que piensa del divorcio también. O sea, es importante que lo tengamos presente. Hay otra hermana que estoy viendo ahí que tenía deseo de ver en la iglesia. Qué bendición verte aquí, mi hermana. No voy a decir su nombre para que nadie la mire, pero ella sabe de quién estoy hablando. Bien, entonces Mateo capítulo 19, los primeros 12 versículos, dice el texto. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judá, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Ustedes saben que en el reino animal se ven cosas maravillosas. En casa teníamos durante muchos años, en un patio grande, diferentes tipos de aves y animales. Recuerdo que durante años tuvimos una pareja de gansos que estaba suelto en el campo. Llegó un momento en el cual era tan agresivo que el que pasaba cerca a quien fuera le caía arriba. Pero lo que llamaba la atención es el hecho de que los gansos permanecen con una pareja única por todo el tiempo de su vida. O sea, los gansos no cambian de pareja. Pueden estar una gran cantidad en un corral, pero sin embargo cada uno identifica cuál es su pareja y con este es con quien copula, con quien se une, con quien comparte, por así decirlo. No cambia de pareja como hacen otros animales. Y yo diría que es una manera como nosotros podemos ver el propósito de Dios cumplido en cuanto a la unión matrimonial, si cabe aún en el ejemplo de los animales. O sea que el matrimonio por naturaleza es una unión de dos personas y una unión de dos personas mientras estén en vida hasta que la muerte les separe. Sabemos eso por definición y normalmente lo vemos que lo predican así, pero vamos a entrar hoy en detalle en cuanto a lo que dice la Escritura y específicamente lo que el Señor Jesucristo respondió a aquellos fariseos que con muy mala intención, queriendo echarle un gancho al Señor Jesucristo, le hicieron una pregunta donde lo estaban poniendo entre la espada y la pared. Habían dos tendencias entre los rabinos, ¿verdad? O sea, entre los religiosos judíos, siguiendo a diferentes rabinos. Uno que decían, bueno, el matrimonio definitivamente es una persona con otra de por vida. Y había otros que decían que habían seguido la escuela de otro rabino que permitía una mayor flexibilidad en ese sentido. Pero en la práctica lo que estaba sucediendo es algo muy similar a lo que sucede hoy día. Y tal vez hoy día sucede aún peor. El hecho es que nosotros vemos que para fines de los artistas de Hollywood, pues el matrimonio no es otra cosa que un contrato. Inclusive hemos visto ejemplos que escandalizan de personas que ponen en el contrato matrimonial, artistas de cine, ¿verdad?, de la farándula, internacionales, que ponen en el contrato matrimonial hasta las veces que tiene el compromiso uno de hacer el amor con el otro. Y en otros casos hemos visto también cómo ellos ponen una cláusula de fidelidad en la cual en el caso de que haya alguna infidelidad, pues automáticamente tienen que compensarle con una gran cantidad de dinero, porque de eso es que se trata, un contrato con intereses específicos de personalidades en la farándula o en el cine, en el teatro.
Pero en términos generales, el matrimonio se ha ido desvirtuando. La palabra es esa, se ha desvirtuado, se ha malversado, se ha dañado, se ha tergiversado completamente. Y eso lo sabemos cada uno de nosotros porque lo estamos viviendo. Nunca jamás lo pensé que podía llegar a haber una cosa así, a pesar de que la Escritura profetiza que en los postreros tiempos las personas estarían casándose y dándose en casamiento, pero jamás pensé que iba a ser una perversión de lo que es el verdadero matrimonio. Cuando dos personas se unen para hacer un contrato o un pacto delante de Dios y un pacto de por vida. En Occidente nosotros estamos viendo hoy día que el matrimonio entre homosexuales es algo que sencillamente se está no solamente permitiendo, sino promoviendo, y más que promoviendo, aprobando en diferentes legislaturas en diferentes países. Y es algo que prácticamente no hay quien lo pare. O sea, estamos viendo de una manera constante un esposo que tiene otro esposo. A veces no se sabe quién es el marido y quién es la mujer, si son dos hombres o si son dos mujeres, ¿verdad? Pero es una realidad. Y hombres que hablan de mi esposo y mujeres que hablan de mi esposa, siendo una pareja legalmente, formalmente establecida como un matrimonio. Eso no es un matrimonio, claro que no es un matrimonio. El matrimonio bíblico, y aún aquí en Santo Domingo se desvirtúa mucho esto, es la unión de dos seres, dos almas delante del Señor para hacer una sola carne, como el Señor lo va a aclarar claramente, llevándolo a los orígenes, a aquellos que venían diciendo, pero Moisés nos dio permiso para nosotros divorciarnos. Era un argumento completamente veleidoso y falso. El hecho es que nosotros vemos que aún en nuestra sociedad se pone mucho énfasis a veces en la ceremonia. Y que la ceremonia tiene una gran cantidad de detalles y debe quedar perfecta. Pero la ceremonia es un asunto de horas. El matrimonio es un asunto de toda una vida. Muchas veces lo que se busca es una persona que tenga un nivel cultural apropiado o una persona que tal vez sea una persona con recursos, o tal vez sencillamente una persona de la cual estoy enamorado o enamorada porque es hermoso o hermosa. El abolengo familiar tal vez se importantiza muchísimo más que la actitud con que se va al matrimonio. Eso es terrible. Un matrimonio no se trata de un contrato legal, algo que sencillamente se va un día donde un juez de paz y se firma y que así mismo puede mediante los tribunales pues deshacerse. No es eso. No es eso de ninguna manera. Hoy día vemos frecuentemente personas que ni siquiera se casan legalmente, conforme a las leyes del lugar donde se encuentran, de la sociedad en la que viven. Sencillamente conviven y cohabitan. Eso se llama fornicación. Fornicación se llama pura y simplemente, y es pecaminoso. Y eso es lo que la Biblia precisamente le va a advertir en este pasaje y en otros que vamos a ver, que a causa de la fornicación es mejor que la gente se case y que no caigan en el pecado de la fornicación, que cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Pero lo que estamos viendo hoy día es algo que no es de ninguna manera el matrimonio, ni podrá serlo jamás. Aunque las supremas cortes de todos los países, ¿verdad?, pues determinen que eso se llama matrimonio y que legalmente tienen los mismos derechos, pero delante de Dios y en la realidad de ninguna manera es un matrimonio. Deberían de llamarle de otra manera y nunca matrimonio. Ahora vamos a ver lo que sí es un matrimonio, que es el énfasis que tenemos nosotros. Lo vemos nosotros desde el versículo 4, cuando el Señor dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y varón los hizo? Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El énfasis de la repetición 3 veces, ¿verdad? De cierto os digo, ¿verdad? Es por el hecho de que ahí está el énfasis del matrimonio. Dios se compromete, se involucra en aquel pacto que 2 personas, un hombre y una mujer, hacen delante de él y de los hombres, delante de su sociedad, para hacer un solo ser, una sola carne. De eso es que se trata. Es un pacto de unión entre un varón y una hembra, entre un hombre y una mujer. Por eso dice aquí en el versículo 4 muy claramente, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y define muy claramente, o sea, estamos hablando de dos sexos distintos que se complementan el uno con el otro. Todo lo demás es una aberración y abominación para el Señor. O sea que tenemos que estar completamente claros en cuanto a eso. No hay manera de disfrazarlo ni de pasarle paños tibios. Son aborrecimientos, abominaciones y malversaciones. Ahora bien, ¿qué sí es un matrimonio? Es un pacto.
Un matrimonio es un pacto. Un pacto que dos personas hacen delante de Dios y delante de los hombres. Delante de Dios y delante de los hombres. Esto es muy importante. Hace tiempo el ideal de cualquier pareja era casarse en las iglesias. Ya no es tan importante eso para muchos. Lo importante es que la ceremonia sea bonita. Yo creo que es bonito venir a la iglesia. Y se lo digo a todos ustedes, creo que es bonito venir a la iglesia, que tiempo va a haber siempre posteriormente para hacer una celebración. Tal vez por practicidad se lleva al pastor o al juez de paz o a quien sea, o al sacerdote, al lugar de la ceremonia, pero lo ideal sería que vinieran a dedicarse al Señor en el templo del Señor. Pero en fin, es un pacto donde sea en un lugar o sea en el otro lugar, Dios está presente, y eso es lo que tenemos que tener presente. Que no importa si tú eres un creyente o no eres un creyente, no importa en qué ámbito tú te hayas criado, tú te hayas desarrollado. Cuando dos personas determinan dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer, el hombre a su mujer, dice, y ser una sola carne, Dios está ahí. Y Dios se está involucrando y Dios está bendiciendo esa unión. Dios le está bendiciendo necesariamente. Es un pacto entre dos personas. Hay personas que sencillamente prefieren seguir conviviendo libremente. O sea, no quieren compromiso. Y como no quieren compromiso, no se casan, ni delante de Dios ni delante de los hombres tampoco. Tal vez creen que pueden burlar a Dios. El compromiso está hecho porque lo que Dios ve es el propósito o la intención en el hecho de que dos personas se unan. Dice, dejará a su padre y su madre, y esto implica una liberación de una responsabilidad y de un vínculo primario con la familia paterna, para entonces convertirse precisamente ese hombre en el líder y el que tiene necesariamente que asumir el rol de padre, de hombre, de esposo dentro de la nueva familia que se forma con su mujer. No voy a entrar en mucho detalle en cuanto a lo que tiene que ver con el dejar y unirse, porque no viene al caso. El tema sigue siendo siempre el divorcio y el matrimonio, ambas cosas combinadas. Ahora bien, un matrimonio, vuelvo y repito, es el propósito de formar un nuevo núcleo familiar. Y esto trae como consecuencia que dos seres, por así decirlo, se funden en un nuevo ser. Por eso dice la Escritura muy claramente aquí, y serán, dice, una nueva carne. O sea, serán una sola carne, implica una nueva carne. Porque son dos personas que ya dejan de ser entes aislados para estar conectados en una manera tal que los amplifica Dios con la relación que hay entre Jesucristo y su iglesia. El matrimonio que ha hecho Jesucristo con cada uno de los creyentes. Un matrimonio que trasciende a este mundo y que lleva hasta la eternidad. El hecho es que la Biblia dice claramente que ya no son más dos. Es lo que estamos viendo aquí en el versículo 6, cuando dice, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Y en consecuencia, o por tanto, dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El divorcio, lo que está diciéndole a Dios, échate para allá, no me importa lo que tú hayas hecho, cómo tú nos hayas fundido, yo voy a desoldar este vínculo, esta unión. No importa que yo haya pedido tu bendición, que sencillamente tomamos una iniciativa dando por sentado que tú la aprobabas, o sencillamente no nos importó si tú la aprobabas o no. Lo que queremos decirte ahora, Dios, es que se acabó. O sea, que sencillamente ya esta unión, ese vínculo es echado a un lado. Le hacía referencia al texto de Efesios capítulo 5, versículo 29. Cuando hablando de que los dos serán una sola carne, dice Efesios, y es interesante el paralelismo, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Hablando de que el esposo y el esposo son una misma carne, ¿verdad? Dice, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces, es una relación de cuidado y de sostén, ¿verdad?, que hay entre el esposo y la esposa. Y hablando de Cristo y la iglesia, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y pone como referencia la cita bíblica que el mismo Señor Jesucristo está poniendo acá en Mateo capítulo 19, cuando dice, por esto dejará el hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y entonces, es interesante como el apóstol Pablo dice, grande es este misterio. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice, grande es este misterio. ¿Cuál es el misterio? Que dos personas se funden en una sola carne, que se convierten en un solo ser, en un solo ente delante de Dios. Y dice, grande es este misterio. Dice, mas yo digo esto de Cristo y de la iglesia. Está hablando de cómo Jesucristo se funde en un solo ser, en una sola carne con su esposa, la iglesia, mediante un pacto
Y así mismo nosotros, los esposos, debemos hacerlo y ir al matrimonio con esa mentalidad de que vamos a ser de ahora en adelante ya no dos, sino una sola persona. Esto en la teoría suena muy bonito, en la práctica es otra cosa, ¿verdad que sí? Y es otra cosa. Y es otra cosa porque tenemos diferentes orígenes, diferentes formaciones, diferentes familiares, diferentes a veces aspiraciones y principios. Por eso es tan importante la elección apropiada. El hecho es que esta función o esta juntura, como yo le digo, que Dios hace, no lo podemos separar pura y simplemente, decir, se acabó. Como me dijo un día un amigo mío, cuando yo le dije, pero ¿cómo va a ser que tú te vayas a separar de tu mujer después de tantos años? Dice la jurisprudencia dominicana que la pena máxima es 30 años y ya yo cumplí los 30 años, ya se acabó. Punto, ya se acabó. No quiero seguir con esa esposa. Hay que tener mucho cuidado a la hora de escoger un cónyuge. Hay que tener mucho cuidado, y se lo digo a los solteros que están acá, hay que tener mucho cuidado, pero mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que te vas a hacer una sola persona, un solo ente, te vas a fundir con alguien que mejor es que sea la persona que Dios tiene para ti y no otra persona. Hay que estar bien seguro de que se trate de su mujer y que se trate de su marido y no de otra cosa. Ahora bien, ¿cómo es posible que una sola carne pueda estar constituida de un creyente y un incrédulo al mismo tiempo? Difícil, ¿verdad? Serán una sola carne, pero uno es creyente y el otro no es creyente. ¿Cómo es posible que se pueda tener la vida eterna y la condenación perpetua en una sola carne cuando el esposo o la esposa es creyente, se ha convertido al Señor Jesucristo, ha recibido el perdón de sus pecados y la vida eterna, y el otro todavía va en camino de condenación por su incredulidad? ¿Cómo es posible que se pueda vivir en medio de la luz y de las tinieblas al mismo tiempo? ¿Y cómo se puede también pretender conjugar a Jesucristo con Belial? Y es a lo que se refiere precisamente en 2 Corintios cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque es que no hay ningún tipo de compañerismo entre la justicia y la injusticia, entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, entre el creyente y el incrédulo. Por eso es tan importante ir al matrimonio con una visión correcta y una actitud correcta, porque es algo que sencillamente no es, por así decirlo, disoluble delante del Señor. Es una unión insoluble, o sea, permanente, una fusión. Hay cosas que no pueden volver atrás. Una bonita ilustración de eso es lo que se hace cuando se mezclan las dos arenas de diferentes colores en un mismo pote, ¿verdad? Y luego entonces como un ritual ceremonial se simboliza el hecho de que ya es imposible volver a separar las partículas de arena a pesar de que estén de diferentes colores. Hermanos, hay que estar bien seguro antes de casarse. Hermanas tienen que saber muy bien dónde ponen sus ojos. Se pone un énfasis muy incorrecto, vuelvo y repito, en la belleza externa, en cómo tú te sientes, que yo la quiero mucho, yo estoy muy enamorado, que él es un buen hombre, que tiene buenos sentimientos, que es un buen corazón, que se va a convertir. Todo eso está muy bonito, pero no es lo que el Señor recomienda. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que no se le puede dar para atrás. ¿Por qué? Porque a Dios no se le coge de mojiganga. Y cuando se hace el pacto delante de Dios, Dios bendice esa unión. Dios la bendice, aunque tú tengas la creencia que tú tengas. Dios la bendice. Acuérdense que el matrimonio es la primera institución humana que el Señor crea. La primerita en el huerto del Edén. Y Dios no se equivoca ni echa para atrás. Lo importante es asegurarse de que se trate de su mujer y de su marido. De suyo. Esta semana cumplieron 56 años, ¿verdad? Hermano Temi y hermana Didi, que están aquí adelante, de casados, 56. Y siempre el hermano Temi dice que la Didinchi, el Señor, ahí tu Didinchi, ¿verdad? El Señor te la escogió para ti desde antes de la fundación del mundo. Bueno, amén. Así debe ser. Tenemos que asegurarnos que nuestra esposa haya sido escogida por el Señor para nosotros desde antes de la fundación del mundo y que nuestro esposo sea el que Dios quiere para nosotros, porque después que nosotros delante de Él hagamos una promesa y un pacto, pues ya no hay vuelta atrás. Sin embargo, hermanos, eso no es lo que estamos viendo. Hoy día la gente o no se casa o si se casa, pues como se casa se divorcia. Y para ellos solamente un contrato de compromisos legales es lo que representa un matrimonio. Qué pena. El divorcio definitivamente no forma parte del diseño divino.
Yo soy arquitecto, ustedes lo saben. Ustedes saben que la arquitectura es una de las profesiones en la cual el derecho de autor no se respeta, y en sociedades como la nuestra menos. El trabajo de editar un libro, o de escribir un libro, ¿verdad?, no es comparable al trabajo que da concebir de la nada un proyecto de edificación. Y los estudios que hay que tener y la práctica, etcétera, etcétera. Sin embargo, al final, como nada, le hacen un anexo, le tumban un pedazo y lo modifican. Y en otras sociedades se protegen algunas edificaciones, por lo menos las edificaciones que tienen carácter de antigüedad, ¿no?, o de preservación, que deben ser preservadas por su antigüedad o por su sector. Pero en países como los nuestros, derecho de autor no tenemos absolutamente. Y algunos quieren quitarle al Señor el derecho de autor. Y era lo que estaban pretendiendo estos fariseos, ¿verdad? Escudarse en Moisés bajo unas circunstancias muy particulares en la cual Moisés tuvo que dar más que un permiso, fue una orden de consideración para con las esposas por causa de la conducta que tenían estos falsos religiosos, estos fariseos. Hermanos, Dios diseñó el matrimonio y más vale que nosotros preservemos sus derechos de autor para nuestro propio bien. Ahora, los argumentos siempre aparecen. Bueno, lo que pasa es que fulanito me puso el divorcio, fulanita me puso el divorcio, o sea, ya tomamos la decisión. Es una decisión tomada, ya están firmados los papeles, ya no hay nada que hacer. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no hay nada que hacer? No, ya lo firmamos. En otras palabras, ya yo soy libre, yo puedo casarme con quien yo quiera, no tengo ningún tipo de responsabilidad. Hay algunos que van más lejos. Los católicos romanos, cuando quieren exonerarse absolutamente de cualquier tipo de, por así decirlo, de enlace formal religioso, lo que hacen es que le piden al Papa una nulidad. Bueno, esto trajo históricamente como consecuencia, ¿verdad?, la creación o la formación de la Iglesia Episcopal o de la Iglesia de Inglaterra, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en esa historia. El hecho es que algunos dicen, bueno, es como si no nos hubiéramos casado nunca porque el Vaticano nos dio la nulidad del matrimonio. Ajá, no me diga. Qué fácil, qué bien, qué maravilla. Es que no se trata de cumplir con una serie de requisitos sociales, legales o religiosos. No se trata absolutamente de eso. Para los judíos, ¿verdad?, y en la época del Señor Jesucristo de una manera muy particular, igualmente hoy día en el mundo, la autorización legal para poder tener un segundo matrimonio era muy importante. Y lo era importante tanto para el hombre como para la mujer. De ahí viene lo de la carta de divorcio que están mencionando aquí los fariseos cuando se acercan al Señor Jesucristo, diciendo, era un gancho, era para ver por dónde se alineaba el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo simplemente se fue al inicio. Habéis leído, habéis oído, el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. Y dijo, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ya no son más dos, sino una sola carne. Y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El divorcio fue algo que el Señor permitió a Moisés, por así decirlo, formalizarlo dentro de la sociedad judía, por el hecho de que estaban cometiendo una serie de desmanes terribles, repudiando a una mujer por cualquier causa. En otras palabras, yo estoy casado contigo, pero no me gusta como tú cocinas, pues vamos a terminar con este negocio rápido. O yo estoy casado contigo, pero no hay problema, yo no puedo vivir solamente contigo, yo necesito también a fulana, a sutano y a perecejo. Hoy día vemos muchas cosas así dentro de ciertas sociedades, y el mundo está así estresado por lo que pueda suceder en lugares como Afganistán hoy día con las mujeres. El hecho es que el Señor le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Por tanto, cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, dice adultera. O sea, está cometiendo un pecado de adulterio. Ustedes saben cómo se pagaba y se castigaba el pecado de adulterio, ¿verdad? Lapidando a la persona. ¿No se recuerdan cuando le trajeron al Señor Jesucristo a aquella mujer, ¿verdad? La tiraron delante de Él porque la encontraron en el acto mismo del adulterio, para ver si el Señor ordenaba que cumpliendo con la ley la apedrearan. ¿Se recuerdan?
Era el gran problema, el gran dilema que también tuvo José con María cuando descubrió que estaba embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué hago ahora? Y dijo, déjame ver cómo yo me escabullo. Entonces el ángel le dijo, no tengas temor en recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Imagino la tranquilidad de José en ese momento. El hecho es que los abusos y las desconsideraciones que estaban pasando la mujer entre los judíos es lo que promueve el permiso de Moisés. Si ustedes quieren, acompáñenme a leer el texto, Deuteronomio capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24. Primeros 4 versículos de Deuteronomio 24 dicen lo siguiente. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, óyeme, de eso se trata, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa, la palabra es importante, indecente, escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. En otras palabras, la carta de divorcio era una autorización para que pudiera tener una persona una segunda nupcia, un segundo matrimonio, un segundo esposo, en este caso la mujer. Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y le despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá volver a su primer marido que la despidió, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo no leí solamente hasta el versículo 2, porque me interesaba llegar a la idea que está al final del versículo 4. Cuando del matrimonio se hace un relajo y una persona se une con otro y se une con otro y se divorcia y se separa, llega el momento, voy para acá pero regreso para atrás. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Llega un momento en el cual se pervierte todo, se pervierte la tierra a causa de la práctica. La práctica de la separación voluntaria. Pero está siendo argumentada en este caso por dos cosas. En primer lugar, porque no me agrada. Entonces, si no me agrada, pues yo tengo que buscar la manera de salir de ella. Ahora, si voy a despacharla, más vale que la despache con un documento de manera de que no puedan acusarla de que ella cometió adulterio. ¿Por qué? Porque si la acusan de que cometió adulterio, la van a apedrear. Y además ningún otro hombre se va a acercar jamás a ella, a menos que tenga su carta de divorcio. Una carta en la cual se explica claramente que ha sido porque cocinaba malo, vamos a decirlo así. ¿De acuerdo? Pero en este caso en particular nosotros estamos viendo que también habla del momento en el cual pueda estar argumentada a la separación porque halló algo indecente. Y esto indecente podía referirse a muchas cosas de inmoralidad sexual, a muchas cosas que tienen que ver con la inmoralidad sexual y que no necesariamente tienen que ver con una infidelidad o un adulterio. Pero este es el caso de Moisés. Moisés, para preservar o proteger la integridad de las mujeres, dijo, si la van a despachar, despáchenla con los papeles. ¿Verdad? Pero esa no es la voluntad de Dios. Pero si la van a despachar, si sus corazones son tan duros por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió dar carta de divorcio. Y eso es lo que está diciendo acá de una manera muy clara el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vuelve y reivindica el propósito del matrimonio desde el huerto del Edén. Y ustedes saben qué es lo que pasa. Que los principios bíblicos son inmutables. O sea, nosotros no podemos acomodarlo a la sociedad ni a la época en que vivimos. ¿Qué es lo que está sucediendo? O sea, queremos acoplarlo y acomodarlo a lo que nos convenga en el momento dado. Por eso el Señor dice, al principio no fue así. Y dice, no habéis leído que el que los hizo, dice, varón y hembra los hizo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no depende de ninguna manera de las circunstancias particulares y no depende absolutamente de que la legislación lo permita o lo deje de permitir. Un hombre y un hombre, una mujer y una mujer jamás podrán ser un matrimonio. Un hombre que se casa con una mujer se casa para siempre, tanto ella como él, delante de Dios. Y Dios se involucra y Dios lo bendice, sean, vuelvo y repito, o no sean personas que profesen fe cristiana o fe en Dios. Simplemente por ser un hombre y una mujer. Pero fuera de ahí no hay más que hacer, no hay que esperar otra cosa. Y otra cosa no es nada más que pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Pervertir la tierra. Y esto es lo que estamos viviendo nosotros en este siglo XXI, una perversión total. Ahora, parece una salvedad aquí. Cuando dice versículo 9, estamos de nuevo en Mateo, ¿verdad? Mateo capítulo 19, versículo 9.
Cuando dice el Señor, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, ¿lo tienen? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. El plan de Dios definitivamente no es que haya repudio, sino que cada marido tenga su propia mujer y cada mujer su propio marido. Vamos a ir brevemente a hacer una lectura en 1 Corintios capítulo 7, y si bien la lectura es larga, para que tengan una idea de diferentes situaciones en las cuales se puede encontrar un matrimonio, no vamos a entrar en detalle de cada una de estas cosas, pero necesariamente tenemos que referir haciendo énfasis en el compromiso individual. 1 Corintios capítulo 7, búsquenlo en sus Biblias y subrayanla, márquenlas, marquen sus Biblias para que tengan estos argumentos. 1 Corintios capítulo 7, versículo primero. 1 Corintios 7, versículo primero. Yo voy a leer los primeros 20 versículos. ¿Me siguen? ¿Lo tienen? Yes. Sí. Amén. En cuanto a las cosas que me escribisteis, le habían escrito los corintios a Pablo, asuntos que tenían que ver con la temática del matrimonio. Recuérdense que los corintios vienen del paganismo. Para ellos lo que decía la ley de Dios o el Antiguo Testamento no valía absolutamente nada. Ellos tenían otras prácticas. ¿Ok? Entonces, algunos se habían convertido al Señor Jesucristo y esos creyentes estaban en unas disyuntivas distintas, ¿verdad? Porque muchas veces se convertían los dos, tanto el hombre como la mujer, el matrimonio. Otras veces solamente el hombre, otras veces solamente la mujer. Una situación bien difícil que tenían. Tenían una serie de lastres, de costumbres y prácticas que venían del paganismo y la poligamia era parte de la práctica, que un hombre pudiera tener más de una mujer. Entonces, vuelvo al tema. 1 Corintios 7, versículo primero. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero por causa de las fornicaciones, que cada uno tenga, ¿qué dice? Su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Me encanta esa expresión. Su propio, o sea, mío propio, mío de mi propiedad. Eso es lo que, ¿verdad? Mío de mi propiedad. Entonces, esta es mi mujer, yo soy su marido, ¿verdad? Esta idea del su es muy importante en las Sagradas Escrituras, porque es una consecuencia de esa fusión que se hace entre dos almas, dos cuerpos, dos mentes, dos corazones, ¿verdad? Y donde no cabe un tercero, ni siquiera padre o madre. Pero a causa de las fornicaciones, 1 Corintios 7, 2, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ese es el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no esté el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo incircunciso, quédese incircunciso. Quédese circunciso. Fue llamado siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, ni la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno, versículo 20, en el estado que fue llamado, en él se quede. Muy interesante porque está planteando todas las posibilidades. Si una persona es soltera, si se va a casar, si ya está casado, si se convierte uno solo, ¿verdad?
situaciones en las cuales el incrédulo abandona al creyente, la responsabilidad que tiene un creyente de permanecer. No obstante, el incrédulo tenga la intención de separarse o se separe. Todo esto vamos a comentarlo muy brevemente. En primer lugar, en cuanto a la salvedad, y voy a hacer referencia a este texto que acabamos de leer, dice la palabra de Dios en el versículo 2, dice que cada uno tenga su propio o su propia. Por eso dice, por causa de las fornicaciones, en otras palabras, bueno fuera que se quedaran solteros, pero eso no es para todo el mundo. La soltería no es para todo el mundo, porque la soltería trae como consecuencia la liberalidad y el libertinaje sexual, el tener múltiples parejas. Esto es algo que es pecaminoso y Dios lo enfatiza una vez y otra vez, aunque en la sociedad de hoy día eso es algo que inclusive lo recomiendan. Dicen que es conveniente inclusive para establecer buenos vínculos de amistad, tener relaciones íntimas antes de casarse. Y que es bueno probar antes de dar el paso. Eso le llama el Señor fornicación. Y la Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo está pecando. Y el que va donde una ramera, se está haciendo que su cuerpo y sus miembros sean parte de esa ramera, porque el Señor estableció que en esa unión hay una fusión de dos seres en uno. Consecuentemente, en el plan de Dios, cada uno debe tener su propio o su propia mujer o marido, a menos que tenga el don de continencia. Si usted tiene el don de continencia, usted no necesita tener un esposo o una esposa, entonces eso es otra cosa, porque dice que mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, la salvedad de la que hablábamos hace un rato es a la que se refiere cuando dice el versículo 9, yo digo, esto es de nuevo en Mateo capítulo 19, mas yo digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación y se case con otra adultera. ¿Saben qué? Es que el vínculo se rompe, se maltrata, se aja, se destruye cuando hay un adulterio de por medio. Y los creyentes tenemos que estar muy claros con eso. No es posible de ninguna manera que podamos adulterar y que no pase nada. Que podamos ser infiel a nuestra esposa o a nuestro esposo y que no pase nada. Ni de parte de Dios, ni tampoco en medio de este vínculo que está siendo destruido, ajado, pisoteado, menospreciado, por así decirlo, desvinculado como consecuencia del pecado del adulterio. Porque es que rompe el vínculo permitir y permite repudio cuando hay un adulterio de por medio. Hermanos, Cristo mismo en el capítulo 5 de Mateo dice, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. O mejor dicho, Cristo no, dice, también fue dicho, refiriéndose a Moisés, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero dice el Señor, otra vez, unos capítulos anteriores, antes de este que estamos viendo en el 19, en el capítulo 5. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultera. El que se casa con la repudiada también adultera. Cuando una persona adultera se convierte en una especie de bola de nieve, ¿verdad? Que hace que tanto un lado como el otro termine en un adulterio. Y cuando hay un divorcio, el divorcio promueve el adulterio porque esa persona que se siente que no tiene compromiso ya porque firmaron los papeles, pues sencillamente va a unirse a otro hombre o a otra mujer y eso va a ser un adulterio delante de Dios, que había fundido por la petición de ellos, bajo una promesa y un vínculo de fidelidad permanente, dos personas en uno solo. Y lo que Dios juntó, el hombre no debe de ninguna manera separarlo. Tú dirás, bueno, qué difícil es, sí. Así parece. Tanto así que los discípulos gritaron de inmediato. Fíjense en el versículo 10 de Mateo 19. Dice acá que le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Dijeron, bueno, mejor es quedarse soltero. Mejor es quedarse soltero. Pero el Señor les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. La capacidad de poder vivir en un celibato es algo que solamente Dios se la da a algunas personas. Por eso vemos que cuando una religión como la católica romana impone un celibato sobre sus sacerdotes, entre comillas, o sus ministros, como le quieran llamar, lo que está sencillamente promoviendo la perversión entre ellos y los que se le acerquen a ellos. ¿Por qué? Porque no tienen ese don de ninguna manera. Aceptan, por así decirlo, una imposición religiosa cuando no tienen de ninguna manera el llamado del Señor para ser célibes.
Por eso en Mateo capítulo 19, cuando habla de a no ser por causa de fornicación, está presentando una salvedad, pero es una salvedad que tiene que ver con lo que mencionaba precisamente Moisés. Había encontrado algo indecente en esa otra persona. Suceden casos así. Hay personas que se casan y después descubren, que yo me casé con un hombre que es homosexual. Y lo supe después que estaba casado o casada. O es un abusador, o es una mujer ramera, una prostituta, con cualquiera se va. Esas son las indecencias precisamente, las inmoralidades, que crean una situación en la cual viene el adulterio y viene como consecuencia también la separación. Por eso sí hay una salvedad, ciertamente. Pero a los discípulos el Señor lo que le dice, no a todos es dado el no casarse. Porque para una persona no casarse tiene que ser eunuco. Ustedes saben lo que es eunuco, una persona que está castrada. Y aquí habla de diferentes tipos de eunuco. Aquel que es eunuco porque nació eunuco, no tiene la posibilidad de sencillamente procrear. Hay otras personas que son castrados, así como hoy día se castran los animales para que no tengan hijos. Y todos sus deseos y sus sexuales pues sencillamente se eliminan. Y Pablo hace referencia a un tercer caso en el cual él se incluía sin lugar a duda. Aquellos que son eunucos o se hacen eunucos a sí mismos por causa del reino de Dios. Y está refiriéndose a personas que deciden bajo el poder del Espíritu Santo, porque Dios le da esa capacidad, abstenerse de casarse, de tener una compañera, un compañero, para dedicarse precisamente al servicio a Dios. Y era lo que Pablo decía, cuando dice, yo quisiera que todos fueran como yo, pero a causa de las fornicaciones, mejor es que cada quien tenga su propio marido y su propia mujer, para que no cometan fornicación o adulterio. En otras palabras, el argumento de los discípulos aquí se cae. No conviene casarse, puedes ser eunuco tú, puedes preservarte, o sencillamente vas a estar ardiendo por dentro de las pasiones del fuego que te van a llevar necesariamente a la caída y a la condenación. Por eso, en 1 Corintios 7, el pasaje que leímos, hay varias alternativas que se presentan. Cuando dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son salvos. La presencia de un creyente dentro del núcleo familiar es suficiente para la que presencia del Señor esté en esa familia. El Espíritu Santo se manifiesta. Mi mujer es un impío, mi marido es un impío, sí, pero tú no lo eres. El Señor te utilizará como instrumento para la santificación de tu familia. Eso es lo que está diciendo acá la palabra del Señor. La postura de los discípulos, mejor es no casarse, no conviene casarse, no se trata de conveniencia, se trata de poder o no poder mantenerse célibe sin caer en el pecado. La otra actitud es sencillamente lo que dice el apóstol Pablo, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. En otras palabras, el Señor estableció que el vínculo es hasta que la muerte los separe. Y lo grande del caso es que todos los que se casan están dispuestos a decir, sí, lo juro, o sí, prometo. ¿Estás dispuesto a recibir a tu fulanita como tu mujer, a tu marido como tu marido, te proveo hasta que la muerte los separe? Sí, cómo no. Que la tensión muchas veces se diluye y se hace promesa y compromiso sin estar del todo incondicionalmente dispuesto a cumplirlo. Por eso el apóstol Pablo acá es claro cuando dice acá que es el Señor que mandó que la mujer no se separe del marido. Pero cabe una circunstancia, como decíamos hace un rato, en la cual la separación es posible. El versículo 11 lo dice cuando dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. En otras palabras, no es cuestión de que yo te doy un papel y firmamos un divorcio y ya yo voy y me busco otra mujer. Hay ocasiones en las cuales la separación es necesaria, a veces inclusive por seguridad. Se está preservando a una persona de que sea asesinada y que otro se convierta en asesino, o otra. Que los abusos son tales, que inclusive por la preservación de los propios niños. Porque cuando el pecado hunde, se riega y crece en la medida que ha crecido en nuestros tiempos, pues vemos todas estas cosas cotidianamente en los noticieros de nuestro país y del mundo. Cosas que son inconcebibles.
pero que suceden. Padres que abusan de sus propios hijos, niños. Abuelos que abusan de sus nietos. Hombres que asesinan diariamente mujeres. Estamos viendo, es terrible. En esos casos, como en el caso en el cual hay un repudio, porque sencillamente no es posible convivir juntos. Te puedes separar, pero tienes que quedarte sin casar o reconciliarte con tu marido. Si eres un creyente o una creyente, tenlo presente. O te quedas sin casar o te reconcilias con tu marido. No eres un creyente o una creyente, tu problema no es si te vuelve y te casas o no vuelve y te casas. Tu problema es que necesitas a Jesucristo en tu corazón, en tu vida, para que perdone tus pecados y te salve. Porque de eso que se trata fundamentalmente. El apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia de creyentes que han venido del paganismo, de unas prácticas paganas licenciosas, y le está diciendo, ok, ustedes me escribieron preguntándome, ahora yo les contesto. En tal caso es así, pero tengan presente, el diseño de Dios sigue siendo el mismo, ¿verdad? Pero si hay alguna indecencia, alguna fornicación de por medio, entonces pues, si hay que separarse, sepárese, pero no para buscarse otro hombre o otra mujer. A veces el repudio viene como consecuencia de la fe. Señores, no es fácil para un marido incrédulo que la mujer le diga, yo me convertí al Señor Jesucristo y yo quiero ahora todos los domingos ir a la iglesia por la mañana, pero acá en mi vida, los fines de semana, nosotros nos vamos de paseo y tenemos la casa ya en el campo, en la montaña o en la playa. Eso es poniendo un caso hipotético. No es fácil el caso inverso tampoco, mucho menos. Que el marido le diga, mi amor, yo te amo mucho, pero de ahora en adelante el centro de mi vida es el Señor Jesucristo y el de mi familia va a ser Él. Y la mujer le dice, pero ven acá, ¿en qué tú estás privando? ¿En santo ahora? A esta altura del juego, ¿tú me vas a venir a ver con esta historia de esta religión? Sabemos que no es fácil. Y ahí viene el repudio muchas veces. Ahí viene entonces el rechazo por causa de la fe. Y por eso el apóstol Pablo dice, a los demás digo yo y no el Señor, que si algún hermano tiene mujer que sea creyente y ella consiente en vivir con ella, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Puedes ser el gran instrumento tú, mediante tu intercesión y tu testimonio, para que tu marido, aún sin palabras, sea ganado por tu conducta para el Señor Jesucristo. Puedes ser tú el gran testimonio para tu esposa incrédula, que ve que ciertamente Dios te ha transformado como fruto de que tú te arrepentiste de tus pecados, invocaste a Jesucristo y Él vino a tu corazón y perdonó tus pecados y te dio una nueva naturaleza, eres una nueva persona en Cristo. Y las cosas viejas pasaron y ya lo que te interesaba antes no te interesa, sino que ahora eres un esposo y un padre de familia que trata de obedecer los preceptos bíblicos. Consecuentemente, permanece ahí. No te separes. Si tu mujer consiente en vivir contigo, a pesar de que te hayas convertido a Cristo, mantente firme y ora e intercede por ellos. Si tu marido es el caso inverso, pues entonces mantente firme, esperanzada en el Señor, que Él haga la obra. No se trata de que yo me voy a casar con un incrédulo o con una incrédula y después le voy a pedir al Señor eso. No. Se trata de que nos casamos siendo incrédulos y que uno de los dos, como el caso de los corintios, conoció al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Va camino a la gloria, mientras que el otro todavía está enraizado en este mundo carnal pecaminoso y predomina en ellos los deseos de la carne. Mientras que la otra persona está ya buscando satisfacer los deseos del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, en ese caso, lo que hay que hacer sencillamente es perseverar. Hay casos en el cual se produce un abandono como consecuencia de la fe y dice, tú vas a seguir con tu religión, pues mira, abul, me voy a buscar otra. ¿Qué vas a hacer? Si el incrédulo se separa, sepárate. Porque en tal caso no estamos obligados a servidumbre. Nuestra primera devoción es hacia el Señor Jesucristo si somos verdaderamente creyentes. Luego entonces, sufrir la soledad y la separación. El incrédulo se separe, dice el versículo 15, sepárate pues, no esté el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Ahora, ¿qué se puede hacer cuando ya
Uno dice, ya es muy tarde, si yo hubiera oído esto antes de casarme, o si yo lo hubiera oído en los primeros años de mi matrimonio, pero ya a esta altura del juego, con 56 años arriba, ahora que yo me... Ay, ahora que, bueno, lo que hay que hacer pura y simplemente es proponerse, obedecer y seguir la voluntad de Dios a partir del momento en que le hemos conocido y Él se ha revelado a nosotros. Perseverar. Por eso fíjense qué interesante que leí hasta el final de 1 Corintios, capítulo 15, el capítulo 7, en el versículo 20, porque en tres ocasiones, en el versículo 17 de 1 Corintios 7, en el versículo 20 y en el versículo 24, hay una misma frase que se repite. Y con esto voy a terminar. Dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. En otras palabras, que hay que responder al llamado del Señor y no meter la pata. No meter la pata. Perseverar nosotros. Quedarnos en esa situación. Si yo era creyente, pues sigo siendo creyente. Y aunque todo se vaya en contra y tenga todo tipo de oposición, yo voy a perseverar, voy a permanecer y voy a interceder por los míos, quedándome en mi posición firme, aunque todo el mundo me saque los pies, me salga huyendo. Hermanos, el matrimonio es una bendición de Dios para el hombre y para la mujer. Dios utiliza al cónyuge, oigan esto que voy a decir ahora, Dios utiliza al cónyuge, a la esposa o al esposo, para formar el carácter de Cristo en el cristiano. Y a veces un esposo impío es una bendición de Dios, por así decirlo, para el carácter y la santificación de la mujer que es creyente y que Dios le está formando su imagen. Que Cristo está estampando su imagen en esa mujer. O viceversa, o viceversa. A veces una mujer santa, así como influye en la santificación de su familia, en el caso de una mujer impía, Dios la utiliza también para la confirmación y santificación, la transformación del carácter del hombre, del esposo, que es cristiano. En otras palabras, el propósito de Dios a la larga es crear en nosotros, forjar en nosotros el carácter de Cristo. Y muchas veces los dilemas de los matrimonios son parte de esa escuela, Pero estemos claros, el diseño original es hasta que la muerte nos separe. Amén. Hay que echar la batalla, hay que seguir adelante, buscar la dirección del Señor. Oremos. Padre bendito, tú sabes, Señor, los que estamos casados acá, y tú sabes también, Señor, lo que anhelan, Padre, estar bajo esta condición con un esposo o una esposa. Y damos gracias, Señor, por tener la guía de tu palabra y la confirmación, Señor, de tu propósito y de tu bendición. Rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, esté sobre cada pareja de matrimonio, cada pareja de esposos, esposas que están aquí, Señor. Que permita, Señor, que tengamos clarividencia, Señor, suficiente para identificar, Señor, las acechanzas del enemigo, tratando de destruir el vínculo que tú forjaste un día y para siempre, Señor. Y que tal vez, Señor, podríamos decir como el hermano Temi desde la eternidad. Queremos rogarte, Padre, que prevengas a nuestros jóvenes, Señor, de escoger su propia mujer y su propio marido, el que le corresponde, el que tú tienes para ellos. Padre, no desesperarse y no olvidarse, Señor, de que fuera de ti, Señor, no habrá contentamiento. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo, Señor, y rogamos, Padre, que sigas estableciendo cada familia, cada matrimonio en esta iglesia. Que podamos, Señor, como en los últimos tiempos, presentar delante de ti muchos niños, Señor, de familias sólidas, establecidas en tu palabra, Señor, donde el esposo ame a su mujer y la mujer a su marido, y donde los hijos se han criado en disciplina y amonestación tuya, donde todos, Señor, tengan a tu Hijo Jesucristo como el centro de su hogar, de su vida, de su existencia. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por la oportunidad de repasar estos pasajes de tu palabra bendita. Gracias por la firmeza reiterada por tu Hijo Jesucristo de aquellos principios fundamentales que forjan
la familia, el hogar, el matrimonio, la sociedad, Señor. Te pedimos ahora que nos lleves a nuestros lugares con tu bendición. Y pedimos también, Señor, que esta noche permita que podamos, Señor, estar juntos aquí nuevamente. Que nos recuerdo ahora, Señor, si es domingo de Santa Cena o no, pero por igual, Señor, queremos agradecer esta noche el hecho de que hayas venido a rescatarnos y a salvarnos. Viabiliza, Señor, que muchos hermanos puedan venir también y compartir esta tarde, Señor. Te rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.